Bienvenidos amigos de La Guarida. En 1998 Steven Spielberg nos presentó la que seguramente es una de las mejores películas bélicas de la historia, Salvar al Soldado Ryan, protagonizada por Tom Hanks, y parece que no habían quedado suficientemente contentos con el desembarco de Normandía, porque 3 años más tarde nos presentaron ya directamente la que seguramente es una de las mejores series de toda la historia, una de las mejores series del catálogo de HBO. Así que hoy presentaremos el mejor capítulo de Hermanos de Sangre con Isaac Batllés en La Guarida del Titán. Turururururu, turururururu. La banda sonora de Michael Kamen de Hermanos de Sangre es una auténtica burrada, pero es que la serie entera es una auténtica burrada, es una producción espectacular. De hecho, fue la serie más cara que se hizo en aquel momento, y es que podríamos hablar que es una producción de película, es una película de 10 horas, seguramente es la película que quería hacer Steven Spielberg después del Salvar al Soldado Ryan, ese desembarco de Normandía que nos enseñaban a pie de pista, ¿no? Podríamos decir, con esos barcos que llegaban a la playa, y aquí nos enseña directamente la compañía Easy, esa compañía de paracaidistas que también en 1944 con el desembarco de Normandía llegó, pero llegó por el aire, salió en paracaídas, cayó en Francia y se pasó prácticamente casi 2 años viajando por Europa desde Francia, llegando incluso al final, a 1945, en Austria. Esto es la serie realmente de la compañía Easy, ya los entrenamientos en Estados Unidos, cuando desembarcan, y luego todo el tránsito, toda la campaña en Europa, en Francia, Carentan, Bastogne, y después en Austria, Alemania, Austria, y todo el periplo que pasaron estos personajes, estos soldados. Y precisamente de soldados tenemos que hablar, porque lo bueno de la serie es ese prólogo que aparecen los soldados realmente, los veteranos de guerra, explicando un poquito de qué va a ir el capítulo. Es un prólogo pues, que significa mucho, te entra directamente en el episodio, porque son los propios protagonistas los que te van a explicar cómo se sentían, cuáles eran las emociones, cuál fue el miedo, cuál fue la heroicidad que ocurrió en algún momento, y eso le da muchísimo valor. Pero es que después, si el capítulo está rodado con el mimo, con el escrúpulo, con la pasión y con el dineral con el que se gastaron para hacer cada uno de los capítulos, esa hora que dura cada uno de los capítulos, pues es espectacular. Y es espectacular empezando por el reparto, porque si tenemos, por ejemplo, como los dos protagonistas, esos soldados Richard Lewis Nixon, protagonizados por Damian Lewis y Ron Livingston, pero también tenemos a Michael Coolidge, el Abraham de The Walking Dead, tenemos a Donnie Wahlberg de la saga The Show, tenemos a Scott Grimes, que era aquel niño que se enfrentó a los Critters en la primera película, ha crecido el chaval y ahora también es soldado del ejército americano. Tenemos a Dexter Fletcher, que lo hemos visto yo creo que en todas las películas de Guy Ritchie, porque es muy amigo de él. Neil McDonough, que es Dum Dum Dugan en el UCM. Eion Bailey, que es Ricky en el Club de la Lucha. David Schwimmer, que es Ross Geller en Friends, pero aquí es un poquito cabroncete. Capitán Sobel. Mayor Winters. Capitán Sobel. Se saluda al rango, no al hombre. Porque es el que entrena en un principio a la compañía Easy y es el típico, bueno, en fin, oficial tocapelotas que va de listísimo, pero que luego en el campo de batalla se cagan los pantalones, es un miedoso de mierda y bueno, pues realmente queda fatal. Tenemos actores de la talla que en aquel momento prácticamente acaban de hacer la primera comunión y no se les reconocía, como por ejemplo Tom Hardy, James McAvoy, Michael Fassbender, Simon Pegg. Tom Hanks sale por aquí y además dirige un muy buen capítulo, pero que no es el capítulo, no es el capítulo que hemos seleccionado, sino el capítulo Crossroads, Encrucijada, que realmente está muy bien, pero a nosotros nos ha gustado otro más. Y Jimmy Fallon. Jimmy Fallon también aparece antes de convertirse en el rey del late night, pues por lo visto hizo sus pinitos como actor y aquí lo tenemos, creo que también sale en Taxi 3 o una cosa así, pero aquí realmente hace una muy buena interpretación.
Como hemos comentado, la serie va de la compañía Easy, de toda la campaña en Europa. Desembarco de Normandía, primer capítulo, espectacular. Hemos hablado ya de la estructura de los capítulos. Hay capítulos bélicos brutales, como por ejemplo el de Carentan o el de Bastogne, pero hemos seleccionado uno muchísimo más tranquilo. ¿Y cuál hemos seleccionado? Hemos seleccionado el capítulo 10, el último capítulo de la serie, un capítulo llamado Points, un capítulo donde ya prácticamente no hay ningún conflicto bélico porque Hitler ya se ha suicidado, el ejército nazi ha perdido Berlín, el ejército nazi ha perdido la guerra en Europa y solo queda lo que parece ser la guerra del Pacífico, y aquí viene un poquito el problema y por qué se llama Points, puntos, este capítulo. ¿Cuántos puntos necesitas? 15. ¿15? Joder, y yo creía que lo tenía mal. Se llama puntos porque, a pesar de que la campaña en Europa ha terminado, faltan soldados para ir al Pacífico y el ejército de los Estados Unidos se inventa un sistema de puntos con el cual, si tú llegas a 45 puntos, porque has hecho una heroicidad maravillosa, porque te has ganado el corazón púrpura, porque tienes hermanos también en el campo de batalla, porque te ha muerto alguien o porque te han pegado un tiro en el culo, vas añadiendo puntos, llegas a los 45, te licencias, te vas a tu casita y gracias por haber venido. Si no, te tienes que ir al Pacífico. Y bueno, pues un poquito trata esto de los puntos. ¿De qué trata también el capítulo? De la campaña en Austria. Llegan al pueblo pues, donde estaba toda la camarilla de Hitler, donde estaba Hitler, un poquito más lejos está el Nido de Águilas, que también veremos en este capítulo, y parece que ahí pues como que no ha terminado la guerra o que nunca ha habido guerra porque la opulencia es brutal, el hotel con esas banderas nazis espectaculares. Como si no fuera con ellos lo de la guerra, simplemente estaban ahí pues para alimentar a esos gerifaltes horrorosos nazis. Y bueno, pues nada, llegan los soldados y dicen, es que la guerra se ha acabado, nos enseñan el Nido de Águilas, nos enseñan la opulencia brutal de esa fortaleza en las montañas, y vemos también pues un poquito, ya habíamos visto en algunos que otros capítulos la relación personal entre los personajes, pero aquí da un paso más allá, porque aquí no solo hablan de la guerra, no solo hablan de vivir día a día, no solo hablan de sobrevivir, sino hablan de el futuro, de qué nos ocurrirá cuando acabe la guerra, qué nos depara el futuro cuando lleguemos a Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer después de esto? Tomar el desayuno. No, después. Y en ese momento pues intervienen mucho estos dos protagonistas que comentaba antes, los actores Damian Lewis y Ron Livingston, que crean una preciosa amistad, una amistad de estas que solo se pueden ver en estas películas bélicas, podríamos decir, esa camaradería que aparece. Y es que el protagonista Ron Livingston, que interpreta a Lewis Nixon, le dice que tiene una empresa siderúrgica en Brooklyn y que si quiere, pues le daría un trabajo, ¿no? Podría trabajar para él si no quiere hacer carrera en el ejército. En estas conversaciones, las que dan ese peso en el capítulo, y por eso hemos querido seleccionar este último capítulo. También por otra cosa, pero que comentaremos más tarde. Ahora también los dos personajes, el personaje interpretado por Damian Lewis, el de Richard Winters, es un soldado que poco a poco va creciendo porque, en fin, es un soldado que cree en la jerarquía, que cree en el ejército, que cree en la mano dura, que ahora mismo están para lo que están y no para otras tonterías. En cambio, el personaje interpretado por Ron Livingston, el de Lewis Nixon, es un poco más, oye, que sí, que estoy en la guerra, pero a mí me gusta pasármelo bien, a mí me gustan las mujeres, a mí me gusta el alcohol, a mí me gusta el rock and roll, y eso no me lo van a quitar por muchas balas que me peguen encima. Tengo un regalo para ti. Ven. Esto culmina en el momento en el que el personaje de Damian Lewis, de mayor grado que el personaje de Ron Livingston, le dice, tengo que enseñarte una cosa. El personaje de Ron Livingston se queda así, que tienes que enseñarme. Sí, y es una escena que se me quedó grabada porque es maravillosa la interpretación precisamente de Ron Livingston cuando lo lleva a una casa que está en la zona esta de
el nido de águilas y lo hace entrar en lo que resulta que es la bodega personal de Hitler. O sea, la cara de Ron Livingston ahí, de estoy en el puto cielo, es descomunal. Luego se queda mirando el personaje de Damien Lewis, de Richard Winters, el soldado que se llamaba así, y le dice, ¿todo esto es mío? No, hombre, no, todo esto es tuyo, no. Coge lo que tú puedas y luego ya vamos a repartir con los demás. Pero ahí están las más de 10.000 botellas entre licores y los mejores vinos de la historia de la Segunda Guerra Mundial, de la bodega personal de Hitler para ese hombre. Y claro, pues es una maravilla de escena, que es lo que decíamos, ¿no? Pues si esa camaradería la veíamos muy sólida, mucho más sólida la vemos gracias a esta escena. Luego se van más allá de Austria, los paisajes son brutales, van allí, o sea, la producción brutal también, vemos los lagos, vemos las montañas, es todo una maravilla. Y lo que comentaba, pues a ver con cuántos puntos tenemos, el miedo de volver a ir a la guerra cuando parecía que todo estaba tranquilo, cuando parecía que iban a ir a los Estados Unidos, cuando parecía que ya se había acabado, y por fin el propio Damien Lewis, el propio Richard Winters, les dice que sí, señores, ha terminado la guerra, pueden volver ustedes a sus casas, en una escena también súper bien rodada, en una escena en la que están jugando al béisbol, ese deporte americano, aunque los cubanos se les meten caña siempre que juegan juntos, pero en ese momento están jugando y se va viendo en las escenas cada uno de los personajes, mientras en la voz en off de Damien Lewis va diciendo, pues este será cartero, este trabajará como conserje, este llegará a ser abogado, y pues una escena muy chula, porque además los personajes reales que hemos ido viendo en cada uno de los prólogos, pues los vas identificando y vas viendo en qué se van a convertir, qué personas van a ser en el futuro. Bull Randleman fue uno de los mejores soldados que haya tenido jamás. Se dedicó al negocio de dragados en Arkansas. Aún sigue allí. He dicho en el prólogo, pero es que lo bueno de este capítulo también, y por eso también lo hemos seleccionado, es que cambia la estructura, ya no salen los soldados reales en el prólogo, sino que salen en el epílogo. Son los que finalizan la serie, son los que dicen las últimas palabras. Y las últimas palabras son brutales. Fuiste tú un héroe en la guerra. Y el abuelo dijo, no. Pero serví en la compañía de los héroes. Son súper emotivas, trasladan absolutamente la camaradería. Lo que pretende la serie seguramente está bastante edulcorada para que salgan esos valores de patrióticos y esos valores de las barras y las estrellas, pero de eso va la serie. Eso es así y eso es lo que pretenden precisamente ensalzar esos protagonistas en el epílogo final. Una serie brutal, una serie que siempre que me preguntan, oye, una serie, esta, normalmente me dicen que ya la han visto, pero si no la han visto, digo, por favor, tenéis que ver Hermanos de Sangre, 10 capítulos, 10 horas, cada capítulo es una obra de arte, cada capítulo es una película, de hecho toda la serie es una película de 10 horas, pero nos quedamos con este último capítulo, con el 10º capítulo que culmina con el epílogo, con esos soldados de verdad contándolo todo y en fin, una obra de arte realmente la que se sacaron de la manga tanto Tom Hanks como Steven Spielberg como HBO. Mira a estos dos chavales. ¿Qué diablos ha pasado con ellos? Y eso es todo, no puedo hacer nada más que recomendarla y recomendarla y recomendarla, y a los que ya la habéis visto y a los que ya la hayáis visto, pues contadme cuál es vuestro momento favorito. Yo tengo que decir que ese momento, el momento de la bodega, es mi momento favorito de toda la serie. Mi mejor capítulo es este también, pero me gustaría saber si vosotros tenéis otros capítulos favoritos, por ejemplo, muchísimo más espectaculares, evidentemente, y cuál es vuestro momento favorito de esta serie, si tenéis otro que no sea el de Ron Livingston flipando lo más grande porque tiene 10.000 botellas de vino delante de él. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Yo soy Salma Yes y esto es La Guarida del Titán.